El viento del final de la primavera soplaba con una suavidad extraña. Como si la naturaleza misma estuviera tratando de esconder un dolor inminente. Las nubes grises se arremolinaban sobre la ciudad, presagiando una tormenta que nadie había previsto. Estaba en el jardín. El césped recién cortado por fin estaba en su lugar. Y mi cuerpo, agotado por la alergia al polen, me pedía un respiro. Sin embargo, algo en mi interior, una sensación fría, me decía que hoy sería diferente. No era solo el aire húmedo ni el dolor en mi pecho lo que me atormentaba. Era algo mucho más profundo. Algo que ni siquiera la tormenta que se avecinaba podría igualar. Mi nombre es Robert Crane. Pero todos me llaman B. En la universidad me llamaban Hogan. Por el personaje de la serie Hogan's Heroes. Aunque para ser honesto, ese apodo no reflejaba la verdad sobre mí. Nunca fui un hombre de risas fáciles ni de victorias rápidas. Era el chico que siempre se quedaba en segundo plano, observando más que participando. Pero todo cambió el día que conocí a Ashley. Fue ella quien me sacó del rincón oscuro donde me escondía. Quien me hizo creer que podía ser más que un simple observador. Desde que nos conocimos, había algo en su presencia que me cautivaba. Su risa, su sonrisa sincera, su forma de ser tan abierta y confiada. Todo eso me enganchó. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me necesitaba. Al principio, nos conocimos tímidamente, en clase, en las horas libres que compartíamos en la cafetería de la universidad. Yo, siempre inseguro, nunca imaginé que ella, una mujer tan impresionante, alguna vez pondría su atención en alguien como yo. Y sin embargo, aquí estábamos, 2 años después, viviendo juntos, superando la reticencia de nuestros padres, que nunca terminaron de aceptarlo. Mi mundo había cambiado. Mi vida había encontrado un propósito en ella. Tenía una carrera prometedora como contador. Un trabajo en una reconocida firma de auditoría. Y Ashley había sido aceptada en la prestigiosa Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania. Juntos habíamos hecho planes. Soñábamos con el futuro. Hablábamos sobre la posibilidad de tener hijos. Construir una familia. Todo parecía tan perfecto. Pero esa tarde, mientras cortaba el césped en el jardín, todo lo que conocía, todo lo que creía, comenzó a desmoronarse. No fue solo la alergia al polen lo que me hizo detenerme en las escaleras. Antes de entrar a la casa, fue la voz de Ashley, que flotaba en el aire a través de la puerta entreabierta, que me heló la sangre. En ese momento, el sol que se filtraba a través de las nubes pareció volverse más gris. La atmósfera se cargó de una tensión palpable, y un nudo se formó en mi garganta. Escuché su voz clara, como si me hablara directamente, aunque yo no estaba allí para escucharla. He decidido que es hora de quedarme embarazada, dijo con un entusiasmo que me heló el alma. Era un momento que jamás imaginé que oiría. No de ella, no de la mujer con la que había soñado formar una familia. Pero la siguiente frase, sus palabras, como cuchillos que cortaron cualquier esperanza que pudiera haber tenido, hizo que mi mundo se derrumbara de inmediato. ¿Pero qué pasa con Paul?, preguntó la voz de su amiga Nicole. Casi como un susurro, pero suficientemente claro para que mis oídos se estremecieran. No pude moverme. Mi mano se congeló en la manija de la puerta. El sonido del viento y la lluvia que comenzaba a caer apenas podían cubrir el retumbar de mi corazón, que ya no latía con normalidad. Mis pensamientos se apagaron. Mi respiración se detuvo. Paul. El nombre resonó en mi mente una y otra vez. Paul Evans. Su jefe en la oficina del fiscal. Paul. Un hombre casado. Un hombre mayor que yo. Alguien que había estado cerca de ella durante todo este tiempo. Un hombre con el que mi esposa compartía secretos que ni siquiera yo conocía.
Todo lo que había creído sobre nuestra vida juntos comenzó a desmoronarse con cada palabra que escuchaba. Mis pies no podían moverse. No podía abrir la puerta. No podía hacer nada. Estaba atrapado en una pesadilla sin salida. Ya le advertí a Paul que iba a romper con él. Y lo aceptó bien. Pero con la salida de Grossman del Senado. Él realmente cree que tiene una oportunidad de conseguir el puesto, continuó Ashley. Como si todo fuera una conversación trivial. Cada palabra que escuchaba, cada revelación, me aplastaba más y más. Mi esposa, la mujer con la que había planeado construir un futuro, estaba involucrada en una relación con otro hombre. Y ni siquiera yo, su esposo, había tenido la mínima idea de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Mis manos temblaban. La ira comenzaba a acumularse en mi pecho. Pero había algo más. Algo más doloroso que cualquier otro sentimiento. La sensación de traición. De que todo lo que había creído, todo lo que había vivido con ella, se había desvanecido en un instante. ¿Cómo pudo? Pensaba, mientras mis lágrimas caían silenciosas. No podía comprenderlo, no podía aceptarlo. Habíamos hablado de tener hijos, de construir un futuro, y ahora descubrí que esa conversación era solo una farsa, una mentira construida sobre la traición. Pensé en confrontarla, gritarle, exigirle respuestas. Pero todo lo que podía hacer era escuchar. Y cada palabra que salía de sus labios me destruía más y más. Paul es un amante increíble, dijo Nicole, con una risa sarcástica que resonó en mis oídos como un eco. Pero no había amor, solo deseo. Era como si un manto oscuro se hubiera caído sobre mí, oscureciendo todo a su paso. No había forma de seguir adelante con esto. ¿Cómo podría enfrentarla? ¿Cómo podría mirarla a los ojos después de todo lo que había descubierto? No quería pensar en el futuro. Mi mente estaba nublada, incapaz de encontrar una salida, incapaz de imaginar un camino por el que pudiera caminar sin ella. La ira, la tristeza, la confusión, todo se mezclaba en un torbellino que me dejaba completamente perdido. Y lo peor de todo era que, a pesar de todo el dolor, a pesar de todo el sufrimiento que sentía, algo dentro de mí seguía amándola. Pero, ¿era eso suficiente? ¿Podía realmente perdonarla? ¿Podía seguir adelante con esta vida que ella había destruido? El sonido de la lluvia golpeando el techo me arrastró de vuelta a la realidad. Como si fuera el latido de mi propio corazón, bombeando desesperadamente para recordarme que, a pesar de todo lo que había descubierto, la vida no se detenía. A través de la puerta cerrada, pude escuchar a Ashley hablando con Nicole, riendo, como si nada hubiera cambiado, como si el terremoto que había destruido nuestra vida juntos fuera solo una leve perturbación en su mundo. Con cada palabra que salía de sus labios, mi ira aumentaba. Pero había algo más. Algo mucho más profundo que la rabia. La traición me había atravesado con la fuerza de una lanza. Pero la culpa. La duda y el miedo también se enredaban en mi pecho. Como un nudo imposible de deshacer. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo podía afrontar esto? Mi mente luchaba con las emociones. Como si fuera un campo de batalla en el que las respuestas se ocultaban detrás de las sombras de mi propio dolor. Decidí que no podía quedarme más tiempo allí, escuchando su voz, atrapado en esa tormenta de traición. Necesitaba salir, necesitaba espacio para pensar, para comprender lo que acababa de descubrir. Me levanté lentamente, mis piernas vacilantes, como si cada paso fuera una decisión que pesaba toneladas. Al salir por la puerta trasera, el viento frío me golpeó el rostro. Como si el mundo mismo estuviera obligándome a enfrentar la cruda realidad. La sensación de vacío que llevaba en el alma se extendió por mi cuerpo. Pero no me detuve. Necesitaba huir de la casa. De la mentira que habíamos construido juntos.
Conduje sin rumbo, sin pensar, solo siguiendo el impulso que me empujaba hacia adelante. Los semáforos cambiaban a verde y a rojo. Las calles se llenaban de luces que me cegaban. Pero no veía nada. Solo sentía un vacío abrumador. Mis pensamientos se entrelazaban entre recuerdos de los momentos felices que habíamos compartido. Aquellos días en que reíamos. Planeábamos un futuro juntos. Pero ahora todo eso se desvanecía como una ilusión. Como una niebla que desaparece al primer rayo de sol. Mis manos temblaban al volante. Y al mirarme en el espejo retrovisor, vi un rostro que no reconocía. Un hombre roto. Un hombre al que su propia esposa había destrozado con una traición tan profunda que parecía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. No sabía si estaba llorando o si era la lluvia lo que empañaba mi visión. No quería aceptar lo que había oído. No quería creer que la mujer con la que había compartido mi vida, la mujer con la que había construido mis sueños, me había traicionado de la forma más cruel. Mi mente comenzaba a racionalizar lo que había escuchado. Tal vez Ashley realmente quería acabar con la relación con Paul. Tal vez todo lo que dijo en su conversación era cierto. Pero, ¿cómo podía confiar en ella después de todo lo que había escuchado? ¿Cómo podía creer que lo que sentía por mí era real si había sido capaz de hacerme esto? La duda se aferraba a mí como un parásito, devorando cada pensamiento, cada esperanza que aún pudiera quedar. Estaba atrapado entre la necesidad de creerle, de aferrarme a la vida que conocía, y la certeza de que todo lo que pensaba que sabía sobre ella era una mentira. Mi cabeza comenzaba a dar vueltas, como si las piezas del rompecabezas estuvieran fuera de lugar. No podía detener los pensamientos. La imagen de Ashley en la cama con Paul, en su casa, se repetía una y otra vez en mi mente. Me preguntaba si había señales que no había visto antes. Había algo en su comportamiento, en sus ojos, que me hubiera alertado de lo que estaba ocurriendo. Tal vez lo había ignorado todo. Tal vez había estado tan cegado por el amor que no quería ver lo que estaba justo frente a mí. Decidí regresar a casa. No podía seguir huyendo. Tenía que enfrentar la verdad. Por dolorosa que fuera, el regreso a mi casa fue más lento de lo que habría imaginado. Como si cada kilómetro recorrido fuera una despedida. Llegué y, al aparcar el coche en el garaje, sentí que me asfixiaba. No quería entrar, no quería enfrentarlo. Pero sabía que debía hacerlo. Cuando abrí la puerta, el silencio me recibió como una sombra que se apoderaba de cada rincón. No había señales de Ashley ni de Nicole. Caminé lentamente hacia la cocina. Y allí estaba ella, como si nada hubiera pasado. Se encontraba sentada, tomando su té con una calma inquietante. Como si estuviera esperando que yo regresara. Como si todo fuera normal. ¿Dónde has estado?, preguntó Ashley, sin levantar la vista, sin percatarse del vacío que se había instalado entre nosotros. Su voz sonó vacía, como si no supiera que su mundo había terminado. La miré fijamente. Algo en su actitud me hizo sentir que no había comprendido la magnitud de lo que había hecho. ¿Acaso pensaba que todo se resolvería con un simple disculpa? Que todo lo que habíamos compartido, todos esos años juntos, ¿se esfumarían sin más? He estado afuera, pensándolo, respondí, con la voz quebrada, pero firme. No sé si quiero seguir esto. Ashley, no sé si quiero seguir contigo. Ella levantó la vista finalmente. Sus ojos se encontraron con los míos. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. Pero no era suficiente para ocultar la culpa que empezaba a aflorar. Era como si estuviera viendo a alguien que había cambiado para siempre. Alguien a quien ya no conocía. No entiendo, murmuró. Yo pensaba que esto era lo que queríamos. Lo que quería, pensé. Eso fue lo que dijo. Lo que quería.
No mencionó lo que queríamos juntos. Era un pronombre singular, no plural. En ese momento, entendí que todo lo que había creído sobre nosotros, sobre nuestra relación, había sido solo una ilusión que ella había tejido mientras, al mismo tiempo, me engañaba con otro hombre. Ashley, dije, mi voz temblando con la mezcla de rabia y desesperación. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me mentiste? Ella intentó levantarse, acercarse, pero algo en su mirada me dijo que ya no quedaba nada entre nosotros. No podía mirarla sin recordar lo que había escuchado, lo que había descubierto. Las palabras de Nicole seguían resonando en mi cabeza, como un eco que no podía callar. Lo siento mucho, dijo, con la voz quebrada. No sé qué me pasó. No sé cómo llegamos hasta aquí. Pero no quiero perderte. Te amo, Hogan. Esas palabras, tan vacías ahora, se rompieron en el aire. ¿Cómo podía seguir creyendo en ellas después de todo? ¿Cómo podía seguir amando a una mujer que me había destruido por completo? La respuesta era clara. No podía. No quedaba amor, solo dolor. Solo la cruda realidad de que todo lo que habíamos compartido se había convertido en cenizas. ¿Amarme? Repetí, sin creer en lo que oía. ¿Cómo puedes amarme cuando has estado en la cama con él? La pregunta quedó suspendida en el aire, como un cuchillo afilado. Ella no podía responder. No podía explicarme por qué lo había hecho. ¿Por qué me había traicionado de la forma más cruel? Salí de la cocina sin mirar atrás. Mis pasos resonaron en la casa vacía, cada uno más pesado que el anterior. Necesitaba salir, necesitaba escapar de esa mentira que había construido mi vida. Y aunque mi mente seguía gritando, mi cuerpo estaba agotado, sin fuerzas para continuar enfrentando lo que estaba a punto de destruirnos a ambos. El futuro que imaginaba junto a Ashley ya no existía. Solo quedaba el eco de lo que pudo haber sido, de lo que alguna vez soñé que seríamos. Y mientras las puertas de la casa se cerraban detrás de mí, el sonido de mi propio corazón se desvanecía lentamente en la noche. La lluvia seguía cayendo en la ventana, creando un ritmo monótono, como un canto triste que me acompañaba en la oscuridad de la noche. Al principio, pensaba que el tiempo no podía reflejar lo que sentía, pero a medida que las gotas golpeaban el cristal, me di cuenta de que la tormenta afuera era solo un eco de la tormenta interna que me desgarraba. A través de la ventana del coche, vi las luces borrosas de la ciudad reflejadas en el agua acumulada. Como si el mundo mismo se estuviera desmoronando bajo la presión de la verdad que acababa de descubrir. Mi alma se retorcía en cada pensamiento que surgía, y la ansiedad me carcomía lentamente. Decidí que no podía quedarme más tiempo en ese lugar. Cada rincón de la casa me recordaba la vida que habíamos construido juntos. Cada mueble, cada foto en la pared, cada gesto cotidiano que compartimos. Ahora, todo se había desvanecido. Caminé sin rumbo fijo por las calles, tratando de alejarme de la pesadez que me oprimía el pecho. El sonido de la lluvia se mezclaba con los recuerdos, y me preguntaba si alguna vez había sido real todo lo que había vivido. La traición de Ashley se instalaba en mi mente como una pesadilla constante, como una sombra que nunca se desvanecía. No sabía cómo había llegado a este punto. Cómo la mujer que había amado profundamente había podido romper mi confianza de una manera tan destructiva. Pero había algo más que me atormentaba. La duda. La duda de si todo lo que había creído sobre ella había sido una mentira. ¿Cómo había podido ignorar las señales? ¿Cómo había sido tan ciego? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza, cada una más dolorosa que la anterior. Mi mente se llenaba de imágenes, de momentos que ahora parecían fragmentos de una mentira cuidadosamente tejida. Recuerdo las veces que Ashley y Paul compartían risas,
sus discusiones sobre política, su cercanía, pero lo peor no era lo que había sucedido, sino la idea de que había sido tan ingenuo, tan confiado en alguien que me había traicionado. El simple hecho de pensar que había creído en su amor, que había dejado mi vida en sus manos, me hacía sentir como si me estuviera ahogando. La ciudad pasaba como un blur a través del cristal del coche. No sentía nada, más allá de un vacío profundo que me consumía. Cada semáforo en rojo, cada coche que se cruzaba, parecía una metáfora de mi vida en ese momento. Nada fluía, todo estaba detenido, estancado, como si el tiempo se hubiera suspendido cuando descubrí lo que había estado ocurriendo a mis espaldas. Y me preguntaba, ¿cómo podría reconstruir algo que ya estaba destruido? ¿Cómo podía confiar de nuevo en alguien que había hecho esto? Decidí que necesitaba hablar con alguien. La idea de enfrentarlo solo me parecía insoportable. La imagen de Paul Evans, el hombre que había compartido tantas veces con mi esposa, me llenaba de un odio profundo. Sabía que no podía confrontarlo solo, que si quería entender qué había pasado, necesitaría pruebas que pudieran confirmar lo que había escuchado, que me dieran la verdad que tanto buscaba. Me detuve frente a la casa de Barbara Evans, un lugar que nunca había imaginado que visitaría bajo estas circunstancias. La hija de Paul, quien, de alguna manera, parecía estar tan perdida en este juego de engaños y traiciones como yo. Pensé en las palabras de Nicole, las imágenes de lo que había oído entre ellas, y una sensación incómoda me invadió. ¿Qué sabía Bárbara sobre todo esto? ¿Sería capaz de ayudarme a entender la magnitud de lo que había sucedido? Entré en el edificio sin saber qué esperar. Mi mente estaba nublada, pero sentía que no tenía otra opción que continuar, que seguir buscando las respuestas que mi corazón se negaba a aceptar. Cuando llegué a la puerta, no pude evitar notar que la luz en el pasillo brillaba suavemente, como una señal de que, tal vez, la verdad estaba al alcance de mi mano. Bárbara me recibió en el vestíbulo, y por un instante, su presencia me pareció un consuelo extraño. Ella era joven, aún conservaba esa frescura en sus ojos, esa chispa de esperanza que yo había perdido hacía mucho tiempo. Pero lo que había descubierto la noche anterior me mostraba que ni siquiera las personas más cercanas a Paul estaban libres de su influencia. Al igual que yo, Bárbara estaba atrapada en su mundo de mentiras. «Robert», dijo con una suavidad que no esperaba, como si fuera consciente de lo que me había traído aquí. «Sabía que llegarías, aunque no esperaba que fuera tan pronto». Su voz tenía un tono serio, como si también estuviera luchando con sus propios demonios, como si estuviera tratando de reconciliar lo que su padre había hecho con la imagen que ella tenía de él. Su mirada se desvió por un momento, y pude ver que sus ojos estaban llenos de algo que no podía identificar. ¿Era arrepentimiento? ¿Remordimiento? No lo sabía. Pero sentí que la conversación que estábamos a punto de tener cambiaría todo lo que había creído sobre esta familia. Me senté en la silla frente a ella, y antes de que pudiera hablar, Bárbara levantó la mano, pidiendo silencio. «Sé por qué estás aquí», dijo, mirándome fijamente. «Sé lo que has descubierto, y sé que necesitas respuestas. Pero antes de que empieces, quiero que sepas algo. Tu dolor, tu ira, no eres el único que lo está sintiendo. Yo también estoy atrapada en esta telaraña de engaños». Mi corazón latía fuerte, y por un instante, sentí que podía confiar en ella. Pero la desconfianza seguía estando ahí. Un peso que me impedía abrirme completamente. Sin embargo, algo en sus palabras me hizo sentir que al menos, de alguna manera, entendía mi sufrimiento. «Dime qué sabes, Bárbara», dije, mi voz rota, pero decidida. «Dime todo. Necesito saber todo».
Bárbara tomó una respiración profunda y comenzó a hablar. Me contó lo que había sabido durante años. Lo que había visto y oído en las reuniones privadas de su padre. Lo que había descubierto sobre las relaciones extracurriculares que él había tenido. Pero lo que más me golpeó fueron sus palabras sobre su madre. Sobre cómo ella había sido una víctima del control y la manipulación de Paul. Bárbara me explicó que su madre nunca tuvo el valor de dejarlo. Que el miedo a perderlo. A perder la estabilidad que él le había dado. La había mantenido atrapada en un matrimonio destructivo. Mi madre sabía todo, dijo, con tristeza en su voz. Ella sabía que mi padre le era infiel, pero no podía dejarlo. Estaba atrapada, lo mismo que tú. Sus palabras me resonaron con fuerza, como un eco de todo lo que yo mismo había vivido en mis propios momentos de duda. Cuánto de lo que había sucedido con Ashley era una repetición de lo que vivió su madre. Cuánto de su traición era parte de un ciclo que ni siquiera ella misma entendía. Lo que has oído sobre Paul y Ashley. Todo eso es cierto, continuó Bárbara. Pero hay algo que necesitas saber. Mi padre no solo estaba usando a Ashley para sus propios fines. También estaba usando a muchas otras personas. Él cree que puede controlar todo a su alrededor. Pero, ¿sabes qué? No tiene control sobre lo que sucede en la vida de todos los demás. Y lo que ha hecho con nosotros, con nuestras vidas, lo va a pagar. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo al escuchar sus palabras. Sabía que, de alguna manera, todo esto estaba más allá de mí. Más allá de Ashley, más allá de Paul, había algo más grande en juego. Algo que aún no entendía completamente, pero que sentía que estaba dispuesto a enfrentar. Tengo pruebas, dijo Bárbara, interrumpiendo mis pensamientos, no de lo que tú sabes, sino de algo mucho más grande. Algo que puede derribar a mi padre para siempre. Esa revelación fue como un rayo en mi vida. Sabía que esto podía ser la clave para acabar con todo. Para destruir la influencia de Paul Evans. Para acabar con su control sobre Ashley. Sobre mí, sobre todos los que lo rodeaban. ¿Qué pruebas? Pregunté, mi voz llena de anticipación. Bárbara me miró con una mezcla de tristeza y determinación. No podía creer lo que estaba a punto de escuchar. La tensión en el aire era palpable. Como si la habitación misma se hubiera detenido para escuchar lo que Bárbara tenía que decir. Mis ojos no podían apartarse de ella. Pero la ansiedad me consumía. El miedo a lo que podría estar a punto de descubrir era más grande que cualquier otro sentimiento que hubiera experimentado. Sin embargo, sabía que no había vuelta atrás. Que tenía que escuchar la verdad. Sin importar cuán oscura o devastadora fuera. ¿Qué pruebas? Repetí, mi voz casi rota por la incertidumbre. Bárbara suspiró, un suspiro que parecía arrastrar consigo todos los años de frustración y desesperación que había vivido bajo el yugo de su padre. Miró hacia abajo, como si estuviera buscando la mejor manera de abordar lo que estaba por contarme. El silencio entre nosotros se hizo insoportable. Y mi corazón comenzó a latir con fuerza, preguntándose qué tan lejos llegarían las mentiras y el engaño de Paul Evans. Finalmente, levantó la mirada y, con una seriedad aplastante, dijo, hace un tiempo, mi padre me mostró algo. Algo que nunca debía haber visto. Pero que ahora entiendo que fue la clave de todo. Tenía una carpeta, llena de documentos, correos electrónicos y fotos. Fotos que demostraban lo que mi padre había estado haciendo. Lo que realmente había estado ocultando. Me quedé helado. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Fotos, documentos. ¿Todo esto había estado bajo mi nariz todo este tiempo y yo no lo sabía? Las piezas del rompecabezas. Esas pequeñas y dolorosas piezas que había estado ignorando.
comenzaban a encajar con una claridad aterradora. Esas fotos, continuó Bárbara, con una tristeza profunda que llenaba su voz, fueron tomadas en su casa. Fotos de él con otras mujeres. Pero lo peor es que también había fotos de Ashley. De ella en su casa. En su cama, con él. Estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que imaginas. No solo fue un error. Fue un plan. Cada palabra que salía de su boca me golpeaba como un martillo. El sonido de sus palabras. Esa revelación brutal que retumbaba en mis oídos. Era lo último que quería escuchar. Mi esposa, la mujer con la que había compartido mi vida, había estado no solo involucrada, sino que parecía ser parte activa de un juego mucho más grande que el que yo había comprendido. Mi estómago se revolvía de horror y dolor. Había sido tan ingenuo, tan ciego. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté, casi incapaz de comprender el motivo detrás de la revelación de Bárbara. Sentí que mi corazón latía descontroladamente en mi pecho, como si fuera a estallar. Bárbara me miró con una intensidad que no había visto nunca antes en ella. Sus ojos, llenos de furia contenida y desesperación, reflejaban algo más que la simple traición que ambos habíamos vivido. Era una mirada que buscaba justicia, venganza, pero también redención. Como si estuviera pidiendo que, de alguna manera, su dolor también fuera reconocido. Porque quiero que lo sepas, Robert, porque, aunque soy su hija, mi padre no tiene poder sobre mí. Y mi madre ya no está. Esta es mi forma de liberar a todos los que ha manipulado. De destruir su mundo antes de que él destruya el tuyo. Sus palabras me atravesaron como una flecha. ¿Estaba realmente diciendo lo que pensaba? ¿Estaba ella dispuesta a luchar contra su propio padre? ¿El hombre que había construido su imperio sobre el sufrimiento y el engaño? Un sudor frío recorrió mi frente. No sabía si sentía miedo o alivio al escucharla. ¿Estaba yo dispuesto a seguir este camino? ¿A hundirme aún más en el abismo de esta oscuridad? Pero sabía que no había vuelta atrás. Ya no podía ignorar lo que había descubierto. Lo que Bárbara estaba ofreciéndome era una oportunidad de destruir a Paul Evans. Una oportunidad de acabar con su imperio de mentiras. Sin embargo, las consecuencias de esa decisión eran impredecibles. Estaba dispuesto a destruir a mi esposa. ¿A arruinarlo todo para siempre? Bárbara pareció leer mis pensamientos. Y su tono cambió. No era ya una simple conversación de revelación. Ahora era una batalla. Una guerra de sentimientos enfrentados. Sé lo que estás pensando, dijo. Su voz suave, pero llena de una determinación que me sorprendió. Sé que amas a Ashley. Y lo sé porque yo también lo hice. Pero lo que ella hizo no solo te afecta a ti. Nos afecta a todos. Y si no hacemos algo, si no la enfrentamos, ella seguirá atrapada en este ciclo. Y tú seguirás siendo su víctima. Esas palabras calaron hondo en mí. ¿Era realmente una víctima? ¿O había sido simplemente un cómplice en todo esto? ¿Incapaz de ver la verdad que estaba a su alrededor? Mi amor por Ashley había sido tan fuerte, tan ciego, que me había impedido ver la verdad. La verdad que ahora se me mostraba con toda su crudeza. ¿Qué quieres que haga?, pregunté. Mi voz ronca, quebrada. Bárbara respiró profundamente, como si estuviera preparándose para una batalla. Una que había librado en silencio durante años. Quiero que hagas lo que sea necesario para detener a mi padre. Para que Ashley vea lo que está haciendo. Lo que ha hecho. Quiero que tomes lo que tenemos. Las pruebas. Y hagas que se caiga todo. Su carrera. Su vida. Todo. Mis manos temblaban mientras procesaba sus palabras. El deseo de venganza. De justicia. De destruir todo lo que Paul Evans representaba. Comenzó a crecer dentro de mí.
pero también sabía que la destrucción de su imperio significaría la destrucción de mi vida. Si destruía a Paul, si destapaba todo, no solo perdería a Ashley, sino que también perdería la oportunidad de reconstruir mi vida, de encontrar un nuevo propósito. Pero al mismo tiempo, mi rabia contra él, contra ella, me cegaba. Necesitaba que todo se cayera. Necesitaba que todo lo que había sido un faro de confianza y amor se desmoronara. Porque el amor que yo había tenido por Ashley ya no existía. Solo quedaba un hombre roto, atrapado en un laberinto de mentiras y dolor. Hazlo, Robert, dijo Bárbara, con una firmeza en su voz que no dejaba espacio a dudas. Hazlo antes de que mi padre lo haga todo irreversible. No podía más. Sabía que tenía que actuar. No podía seguir viviendo en esta mentira. Sin más palabras, me levanté y me dirigí hacia la puerta. No miré atrás. Tenía que hacerlo, no solo por mí, sino por todos los que, como Bárbara, habían sido víctimas de la manipulación de Paul Evans. La batalla por la verdad había comenzado. Pero sabía que el precio de esa victoria sería más alto de lo que jamás habría imaginado. La incertidumbre me envolvía mientras caminaba hacia el coche. El aire frío de la noche se colaba en mi piel como una advertencia. Cada paso que daba me acercaba más a lo que sabía que sería un enfrentamiento inevitable. A una verdad que, aunque dolorosa, necesitaba descubrir. Había tomado la decisión de destruir a Paul Evans, de acabar con su imperio, de acabar con su control sobre Ashley y sobre todos los que había manipulado. Pero esa decisión no venía sin un precio. No sabía si me quedaría con algo de lo que había sido mi vida, ni si me quedaría con algo de lo que alguna vez sentí por Ashley. El coche rugió bajo mis manos mientras lo encendía. La luz de los faros cortando la oscuridad de la ciudad como un faro de desesperación. Sabía que lo que iba a hacer no tenía vuelta atrás. Tenía las pruebas, la información que Bárbara me había proporcionado. Y sabía lo que tenía que hacer con ellas. Pero la sombra de la duda seguía acechando en el fondo de mi mente. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente destruir a un hombre como Paul Evans y salir indemne? ¿O esta venganza acabaría con todo lo que alguna vez amé? Con cada kilómetro que recorría, la desesperación se apoderaba más de mí. No era solo el deseo de venganza lo que me impulsaba ahora. Había una sensación de liberación. Una necesidad de romper con todo lo que me había mantenido atrapado en una vida de mentiras. Las imágenes de Ashley, sonriendo, mintiéndome, caminaban a mi lado como fantasmas. Pero al mismo tiempo, también veía lo que podría ser mi futuro si lograba salir de este laberinto de traición. Si todo salía bien, podría empezar de nuevo, podría encontrar un propósito más allá del dolor. Pero sabía que la ruta hacia ese futuro era peligrosa, incierta. Llegué finalmente a la casa de Paul Evans. Una mansión imponente que se alzaba como un símbolo de su poder. Cada ladrillo, cada ventana, parecía vigilarme desde la oscuridad. Como si todo lo que había hecho en mi vida me hubiera llevado hasta ese momento. La casa era fría, distante, como si las paredes mismas estuvieran llenas de secretos. De historias que no querían ser contadas. Al estacionar frente a la entrada, sentí que todo mi ser se paralizaba por un segundo. Sabía que en esa casa, entre esas paredes, estaba la verdad que necesitaba destruir. Me aseguré de que no hubiera nadie observando y salí del coche. El aire estaba pesado, como si el mundo estuviera esperando el choque de las piezas del rompecabezas que finalmente caían en su lugar. Me acerqué al gran portón de la mansión, que se abrió ante mí como una invitación a la oscuridad. La luz tenue que se filtraba desde las ventanas me guiaba hacia la puerta principal, pero algo en mi interior me decía que no podía seguir adelante sin tener un plan claro. Pero,
¿Acaso había alguna estrategia que me garantizara ganar esta guerra? No lo sabía. Pero no podía dar marcha atrás. Cuando la puerta se cerró a mis espaldas, el sonido resonó en mis oídos como el último eco de lo que había sido mi vida antes de todo esto. La casa de Paul Evans estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Caminé por el vestíbulo, mis pasos resonando en el suelo de mármol. Como una llamada al vacío. Al fondo, pude ver la figura de Paul, que se encontraba de espaldas, observando la vista desde una ventana, como si fuera un hombre que no temía al futuro. Pero en cuanto me vio reflejado en el espejo de la pared, su rostro se tensó, y una sonrisa arrogante se formó en sus labios. Robert, dijo, girándose lentamente. Su voz sonaba cálida, como si todo estuviera bien, como si nada hubiera cambiado. ¿Qué te trae por aquí? Mis ojos se estrecharon mientras lo observaba. No había nada que pudiera hacer para ocultar la furia que se desbordaba dentro de mí. Pero tampoco podía ceder ante ella. Si quería que todo terminara, si quería obtener la justicia que tanto anhelaba, debía mantener la calma. «Sabes muy bien por qué estoy aquí», respondí, mi voz llena de una ira contenida. «Sé lo que has hecho, Paul, sé todo lo que has estado haciendo a espaldas de todos. Y lo que has hecho con Ashley. Con mi vida. No voy a quedarme callado. Es hora de que pagues por todo lo que has destruido». El rostro de Paul se endureció. Pero no perdió su compostura. Su arrogancia era palpable, como si estuviera seguro de que nada podría detenerlo. Pero había algo en sus ojos. Una chispa de duda que no pude ignorar. Él sabía que algo estaba por venir. Pero no sabía qué tan profundo estaba dispuesto a llegar para derribarlo. «¿Estás hablando de la relación con Ashley?», dijo, como si fuera una conversación trivial. «¿Crees que no lo sé? Si vas a tomar esto tan personalmente, podríamos tener un problema, Robert, pero no olvides que soy yo quien tiene el control aquí». Sus palabras fueron como una provocación directa, y no pude evitar que la rabia se apoderara de mí por un momento. ¿Cómo se atrevía a hablar de esa manera? Como si todo fuera un juego. Pero entonces recordé las pruebas. Las imágenes que había visto. Las pruebas que Bárbara me había dado. Sabía que tenía algo mucho más grande que sus palabras. Tenía el poder de destruirlo. De acabar con todo su reinado de mentiras. «No tienes control sobre nada», dije con firmeza, sacando el sobre con las pruebas que Bárbara me había dado. «Esto es lo que va a acabar contigo, Paul. Y no importa lo que digas, lo que hagas, no vas a salir de esto. No tan fácil». La expresión de Paul cambió de inmediato. Durante un segundo, vi el verdadero miedo en sus ojos. Era un miedo fugaz, un vistazo de vulnerabilidad que rara vez mostraba. Pero en cuanto lo vio, su sonrisa arrogante desapareció. Sus manos se tensaron, y un destello de furia se apoderó de él. «¿Qué es esto, Robert?», dijo, su tono ahora mucho más grave. «¿Qué intentas hacer?». Sin responder, le lancé las pruebas sobre la mesa. Las fotos, los correos electrónicos, todo lo que había estado oculto. Todo lo que había intentado borrar de su vida. Paul Evans ya no era el hombre que había sido cuando me encontraba a su lado. En ese momento, él era un hombre acorralado. Atrapado en sus propias mentiras. «Esto es lo que has estado escondiendo», le dije. Mi voz baja, pero llena de una certeza implacable. «Esto es lo que te va a destruir. Y lo que te destruye también me libera a mí. A todos». La rabia y el miedo comenzaron a invadir el rostro de Paul. Sabía que ya no podía controlar la situación. Que ya no podía manejar el poder con el que había jugado durante tanto tiempo. Y en ese momento, algo en mí cambió. No estaba haciendo esto solo por venganza. Estaba haciendo esto por mí. Por lo que había perdido. Por lo que había sido manipulado. Pero sobre todo,
Lo hacía porque no quería que el dolor y el sufrimiento de las mentiras continuaran controlando mi vida. Es hora de que pagues, dije. Mis palabras resonando en la sala como una sentencia. Es hora de que enfrentes las consecuencias de todo lo que has hecho. Paul no dijo nada. Se quedó mirando las pruebas sobre la mesa. Y su silencio era más elocuente que cualquier otra cosa que pudiera decir. El aire entre nosotros estaba cargado. Y por un momento, sentí que todo el peso de mi vida, de mis decisiones, recaía sobre esa mesa. La verdad ya no podía ser ignorada. La venganza, la justicia, la liberación, todo se estaba uniendo en ese momento. Y aunque sabía que las consecuencias serían profundas, no podía evitar sentir que este era el final de un capítulo. El final de una mentira. Y era el comienzo de algo nuevo. El juego había terminado para Paul Evans. Y yo, finalmente, estaba listo para enfrentarlo.